Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cribeiro, soy del Academia Homeschool, del curso décimo, y hoy les voy a exponer sobre la escultura. Entonces, para hablar de abarcar la mayoría de tiempo del periodo de la escultura, tenemos que hablar de la prehistórica. Entonces, las primeras piezas escultóricas que se conocen proceden de Egipto, China, India y Oriente Medio, lugares donde hacia el 4000 a.C. ya existían hornos para fabricar objetos de barro. Más o menos por estas fechas se descubrió la fundición de los metales. Entonces, vamos a hablar de la prehistoria en la escultura. Entonces, la gente en la prehistoria, em, supuestamente, que ellos como vivían en cuevas, entonces se ponían como un líquido en la mano y imprimían la palma de su mano en el techo o en la pared de la cueva. Y también hacían dibujos de animales. Y estos fueron las primeras como nociones de escultura. Y entonces, después se fueron como evolucionando más y pudieron hacer las primeras obras de talla en piedra, que fueron la Venus de, Wi- de Willendorf, la Venus de Willendorf, que significaba o representaba a la diosa de la fertilidad. Y después siguió pasando el tiempo y pudieron hacer más estructuras con piedras, ya una encima sobre otra, como las de Cromlech en Stonehenge, que son de piedra y son como circulares y encima una de otra tienen piedras una encima de otra. Entonces, esas fueron como ya habían pasado la etapa de dibujar en las paredes, allá hacer como edificaciones. Luego, uno de los primeros templos, bueno, ya hablamos de muy rápidamente de cómo fue la evolución de la escultura en mientras el ser humano, en el ser humano primitivo. Entonces, ahora vamos a ver los primeros templos. Entonces, el primer templo fue de Baalbek, dedicado al dios Baal en el Líbano. Y es muy interesante porque en el sótano tiene como unas rocas, pero esas son y fueron, o sea, tiene unas rocas debajo y son inmensas y esas fueron talladas a mano para sostener el templo. También se comenzó a trabajar en esta década el, como la fundición de los metales. Se empezó a trabajar en esta época la fundición de los metales, a cómo extraer de las montañas los minerales y a raíz de esto se hicieron las primeras espadas y los escudos. Y también se crearon como lo que usaban los egipcios, que primero se extraía el oro y luego esto se fundía y se hacía en un molde. Aquí dice que se descubrió la fundición de los metales y que en Mesopotamia, más que todo, ya habían hornos de fuego. Y entonces ahí hacían como los moldes que te querían que tuviese el metal, como le daban forma y así se crearon las como pulseras que usaban los egipcios. Y entonces ahora hablemos de como las primeras civilizaciones que estuvieron desde hace muchísimos años en la Tierra, que fueron Jericó, Uruk y Cataluc, que había gente viviendo ahí desde el 7000 antes de Cristo. Y fueron las primeras ciudades que pudieron construir como casas, pero esas casas no tenían puertas, o sea, pudieron construir edificaciones, pero esas edificaciones no tenían puertas, sino que para entrar adentro de la edificación se usaba como, se tenía que entrar por el techo.
Entonces, ahora hablemos de las sociedades egipcias y mesopotámicas. Estos fueron, lo que le acabé de hablar ahorita, fueron los más antiguos, como las primeras edificaciones que se hicieron y los primeros espadas y todo esto. Entonces, ahora vamos a ver las sociedades egipcias y mesopotámicas que tienen mayor influencia en el día de hoy y que sirvieron como influencia también para Roma y Grecia. Entonces, la función del arte en Egipto y de la escultura era servir al gobierno y a la religión. Entonces, siempre eran cosas como mitológicas que creían los egipcios, que estaban dibujados en sus paredes. También habían patios de columnas que estaban todas como pintadas de todos los dioses de ellos que tenían y algunas representaciones también de, de hombres y perros con cabezas como de humano y esas cosas, y balanzas y eso que significaba la justicia y el poder que se ejercía en Egipto. Y también hay tres características de la escultura y de la pintura griega, que son que siempre como pintaban de perfil, o sea, siempre pintaban de este lado, no pintaban de frente nunca, sino siempre los dibujos eran de perfil, sea lo que sea. Y el segundo es que como las figuras grandes significaban jerarquía, o sea, que era el más poderoso como de este, o el más respetado por el faraón del palacio. Y también que se hacían como de tres niveles, como los personajes de lo que se iba a pintar. Entonces, el más alto era el dios, después seguía el rey y después seguían la gente del pueblo. Entonces el rey era el segundo más alto en Egipto. Esto era lo que simbolizaba esta, em, esta forma de pintar. Y también las estatuas siempre eran como sin expresión, o sea, siempre las ponían en las entradas del pueblo, en las entradas del palacio y del pueblo también, o sea, de la ciudad, en la entrada de la ciudad, y siempre iban con las manos como así, encima de las piernas, y no tenían expresión. Y el arte egipcio permaneció como, o sea, sin cambiar, permaneció inmutable durante 3000 años, hasta que el ¿cómo es? Hasta que el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti fueron como cambiando un poquito ya más el arte y fueron un poco más liberales. Em, También en esta época, tanto en Mesopotamia como en Egipto, los palacios se empezaron en estas dos ciudades, los palacios se empezaron a construir en el centro de la ciudad. O sea, como las casas estaban alrededor y el palacio estaba en el centro. Entonces, ahí era donde todo el mundo iba a parar.